Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y familia de Iglesia Vida? ¡Qué alegría! Verdaderamente para mí es una alegría enorme poder estar compartiendo una vez más la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Siempre agradezco a nuestro pastor Carlos Andrés por la oportunidad de estar al frente de ustedes en esa transmisión compartiendo lo que Dios me ha dado y que espero que sea de mucha bendición para cada uno de los que están conectados. Estar aquí nunca es fácil, siempre es un reto y es un verdadero compromiso, porque no se trata de venir a entretenerles, no se trata de venir a hacerles pasar el tiempo, sino se trata de que usted se vaya con una palabra fresca, una palabra que viene del corazón de Dios y nutritiva para su vida. Así que de verdad que es un privilegio poder estar con ustedes en esa transmisión. Mire, antes de que el tiempo siga avanzando, quiero pedirle de una manera súper especial que por favor comparta esa transmisión. Vaya a su teléfono celular, vaya a su tableta, vaya a su computadora y comparta esa transmisión, porque de verdad que por medio de esto podemos llegar a muchísimas personas que aún no conocen de Jesús. Y no nada más comparte esa transmisión, sino comparta todas las transmisiones de nuestra iglesia. Recuerde que un simple clic puede llegar a ser una gran diferencia en las personas que aún no conocen de Cristo. Además de que siempre debemos de tener en mente que usted y yo tenemos una misión, que es ir por todo el mundo y compartir el evangelio. Así que por medio de la tecnología ahora es un poco más fácil. Así que dele share. Bien, sin duda alguna, el año 2020 fue un año verdaderamente difícil. Fue un año particularmente difícil, el cual nos trajo muchísimos retos, nos trajo momentos verdaderamente complicados y sobre todo nos trajo muchísimos cambios en la vida por causa de una pandemia llamada coronavirus. Fue un año para muchos de nosotros, un año doloroso incluso al ver partir de una manera express a muchos familiares, amigos que nunca nos imaginamos que se nos adelantarían en el camino. Fue un año verdaderamente doloroso. También fue un año en el cual la economía fue sacudida. Fue un año que fue para la economía algo devastante. Incluso muchos de nosotros hemos perdido empleos y hemos pasado por momentos verdaderamente difíciles. El 2020 dejó una crisis de salud terrible que hasta el día de hoy no ha podido ser controlada. Aunque damos gracias a Dios porque ya hay medicamentos que se están aplicando, ya hay vacunas que se están aplicando en la actualidad, pero no sabemos verdaderamente hasta dónde vayan a poder contener esta enfermedad. Y por supuesto, nosotros no confiamos en una vacuna, no confiamos en los doctores, confiamos en el Señor Jesucristo, quien es quien tiene control absoluto de nuestras vidas y en quien estamos seguros. Pero el 2020 será un año que será recordado para siempre y quedará escrito en los libros de historia y que ha marcado un antes y un después, trayendo un sinnúmero de cambios a nuestra vida diaria. Pero a lo largo de la historia hay muchos otros factores que han traído cambios para nuestras vidas, que han traído cambios a nuestras familias, que han traído cambios a nuestra iglesia. Son factores altamente destructivos que se han insertado en nuestra vida y corazones y que muchas veces nos han desviado del propósito de Dios para nuestra vida. A muchas personas incluso estos factores los han paralizado por un buen tiempo y a muchos otros los han paralizado para siempre. Hoy puedo decir que muchos panteones, muchos cementerios se han llevado a la tumba personas paralizadas que nunca pudieron superar estos factores. Hoy analizaremos 3 de ellos, que son la depresión, el estrés y la ansiedad. Y descubriremos cómo a la luz de la palabra de Dios y por supuesto con la ayuda incondicional de nuestro amado Señor Jesucristo, podemos sobrepasar. Así que te invito a que en los siguientes minutos, por favor, no te levantes de tu lugar, no te desconectes, no quites tu atención de tu pantalla, de tu celular, de tu computadora y te quedes conmigo para que juntos aprendamos cómo sobrepasar la depresión, el estrés y la ansiedad. El primer factor que analizaremos hoy es la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿De qué se trata la depresión? Hemos conocido amigos que han estado deprimidos, pero bien, ¿qué es la depresión? La definición que encontré fue enfermedad o trastorno mental que se caracteriza
por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Mire, en palabras más sencillas, en palabras más entendibles, la depresión es un exceso de pasado. Sin duda alguna, todos nosotros hemos pasado por episodios, hemos pasado por momentos de desánimo, de momentos de profunda tristeza, de profundo dolor, de melancolía, porque es algo completamente humano. Todos hemos tenido ese tipo de cuadros, posiblemente al recordar una tragedia, posiblemente al recordar un momento verdaderamente doloroso de su pasado. Posiblemente vinieron acontecimientos que marcaron tu vida, que marcaron todo tu ser, que simbraron tu alma y que ha sido muy difícil de superar. Posiblemente muchos de ustedes recuerdan un matrimonio fallido, algo que no salió bien, posiblemente una relación a la que tú le apostaste todo, absolutamente todo, creyendo que había un buen futuro y de repente todo fracasó. Y al recordar eso te llenas de una profunda tristeza. Escucha acá, mire, los ministros, las personas que trabajamos en la obra de Dios, nosotros no estamos exentos de también pasar por episodios de depresión. No estamos exentos de sentir tristeza y usted nos pudiera ver, en mi caso, cantando, alabando al Señor, o en el caso del pastor predicando, o de los líderes, pues personas activas, pero ninguno de nosotros está exento de pasar por episodios de depresión, de tristeza, de soledad, porque es algo 100% humano. En la palabra de Dios vemos ejemplos de siervos que pasaron por momentos de depresión y a lo mejor usted pudiera decir, hermano Lester, ¿de verdad en la Biblia están esos ejemplos? Sí, de verdad en la Biblia están esos ejemplos. Y uno de esos ejemplos es el profeta Elías. Elías fue un gran, pero gran hombre de Dios. Mire, y para recordar un poquito de su vida, vemos en la historia de Elías que, oiga, nada más y nada menos hizo descender, por medio, por supuesto, del poder de Dios, hizo descender fuego del cielo. Qué impresionante eso, ¿no cree usted? Oiga, derrotó a 450 profetas de Baal, o sea, 450 contra uno. ¿Se da usted cuenta? Oiga, impresionante el poder de Dios en la vida de Elías. Pero ocurre que de repente le llega una carta a Elías, le llega un email, le llega un texto de una mujer llamada Jezabel, que lo estaba amenazando de muerte. Cuando Elías checa su email y ve esta carta, se llena de temor, se llena de miedo y corre a esconderse. Mira, eso lo vemos en el libro de Primera de Reyes 19, 3 al 5. Vamos a leerlo juntos, por favor. Primera de Reyes 19, 3 al 5. Dice así: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¡Wow! ¿Puede usted imaginarse a Elías en ese momento total de depresión? Oiga, tan increíble ese momento de depresión que le pidió a Dios mismo que le quitara la vida. Impresionante. Bien, hermano, mire, yo mismo, en mi vida misma, he pasado por momentos de desánimo, momentos de soledad, momentos de depresión. Querido hermano, porque pues yo soy de carne y hueso como usted, y en mi caso, pues un poquito más de carne que hueso, ¿verdad? Pero soy humano al 100%. Y déjeme le platico una historia. Mire, cuando yo llegué acá, a la ciudad de Seattle, fue una aventura total, pero los primeros 3 meses fueron momentos muy difíciles para mí. Fueron 3 meses en los cuales la pasé bastante deprimido. Yo despertaba en mi pequeño apartamento y abría las ventanas y yo esperaba ver un sol bonito y lo único que yo veía, hermano, era pues que estaba lloviendo todo el tiempo, muy oscuro todo el tiempo y esa lluvia era imparable. Y por más que a mí me decían que mira las montañas, qué bonitas están, y mira las nubes, qué preciosas se ven, a mí nada de eso me consolaba, porque yo venía de una ciudad en Texas, exactamente Houston, donde todo el tiempo hay un sol increíble y pues es un clima completamente distinto. Así que
cuando yo estaba aquí, yo pensé que yo estaba, no sé, en la ciudad de Batman, ¿verdad? En Ciudad Gótica, no sé si usted se acuerda. Ciudad Gótica está todo el tiempo oscuro y lluvioso, pues así me sentía yo. Y bueno, en realidad yo no conocía a nadie, yo no conocía a muchos de ustedes en aquel entonces. Solamente conocía a nuestro pastor Carlos Andrés y a su hermana Mónica, que bueno, ha sido amiga mía de toda la vida. Y siempre, recalco, siempre estuvieron al pendiente de mí. Pero como cualquier otra persona, pues tenían sus ocupaciones y no podían estar 24/7 conmigo, ¿verdad? Así que, por lo tanto, había momentos de verdadera soledad. Por otro lado, usted conoce que yo soy una persona que me gusta ser alegre, me gusta mucho convivir, me gusta mucho socializar, me gusta mucho salir. Y bueno, llegando acá, pues al no conocer casi a nadie, pues todo eso se detuvo. Mientras que cuando yo vivía en Texas, de verdad, yo no paraba. De lunes a domingo yo andaba en la calle y pasándola bien y compartiendo. Así que cuando yo llegué acá, eso fue un shock. Para colmo, entre los amigos teníamos un chat donde nos comunicábamos todo el tiempo. Yo veía que en el chat ellos ponían que se iban a reunir en tal lado, que se iban a tomar el café, que era cumpleaños de fulana, etcétera, etcétera. Y cuando yo veía todo eso y yo no podía estar ahí, para mí fue verdaderamente difícil. Para mí el día más fácil, o más, no más fácil, sino más feliz en realidad de esa temporada, pues era el domingo, hermano, porque usted sabe que yo amo cantar, yo amo adorar al Señor, lo hago con todo mi corazón. Así que el domingo cuando yo venía, tocaba el piano y levantaba mi voz, era de verdad un día increíble. Y yo quería que el servicio se extendiera, no sé, 2, 3 horas, porque yo no quería volver a mi casa a enfrentarme una vez más a esa realidad. Yo no quería que el servicio pues terminara. Bueno, algo importante en realidad que pasó en ese tiempo era que a pesar de todo, yo estaba 100% seguro que había sido la voluntad de Dios que yo viniera para acá. Yo eso estaba 100% seguro que Dios me había traído acá a Iglesia Vida a servir. Porque yo me había dado cuenta de que cuando yo estaba en Houston, Dios se había encargado de acomodar todos, absolutamente todos los detalles pendientes y yo me vine acá sin ninguna preocupación. Mire, cuando yo llegué acá, gracias a Dios y gracias a la ayuda de muchos de ustedes, mire, Dios tenía todo listo para mí, para que yo no padeciera absolutamente nada. Así que yo estaba seguro que había sido la voluntad de Dios que yo viniera para acá. Un domingo, saliendo del servicio, fui a comer posiblemente con alguno de ustedes. Llegué a mi casa y me enfrenté a esa realidad. Entré al baño de mi casa, cerré la puerta, apagué la luz y déjeme confesarle que me puse a llorar y a descargar toda esa tristeza que había en mi corazón. Descargué mi alma, lloré de verdad como nunca antes lo había hecho. Y una vez que me descargué ahí en la oscuridad, ahí deprimido por todo eso que estaba sintiendo, a mi mente vino un versículo que retumbó, que me cimbró. Y ese versículo era Mateo 11, 28 al 30, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mire, cuando yo reflexioné y medité en esto que acabamos de leer, me levanté, recobré fuerzas, y lo primero que hice fue que reconocí que tenía un problema. En otras palabras, me cayó el 20. Reconocí que yo no estaba bien. Es como cuando un alcohólico tiene que reconocer que tiene una enfermedad, que depende de algo, que tiene una adicción. De la misma manera, yo tuve que reconocer que tenía un problema y lo primero que hice fue depositar mi depresión ante los pies del Señor. Clamé con todo mi corazón que por favor y en el nombre de Jesús le diera descanso a mi alma. Recordé también que Dios había hablado a mi corazón con anterioridad y me había dado paz
para tomar la decisión de venir para acá. No fue una cuestión de que me emocioné, no fue una decisión arrebatada, no. Lloré al Señor, Él puso paz y yo di el paso para venir acá con ustedes. También me di cuenta que los cambios y las cosas nuevas, hermano, en realidad son emocionantes. Son oportunidades para experimentar cosas mejores de las que yo ya había experimentado y que en realidad esos cambios que yo sentía que eran un problema, pues simplemente es como que yo me estaba ahogando en un vaso con agua y verdaderamente Dios tenía cosas nuevas y mejores para mí. Y sobre todo, oiga, me enfoqué en seguir cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Nunca, pasó lo que pasó, nunca dejé de cumplir mi propósito de vida. En la historia del profeta Elías podemos ver que Dios tuvo cuidado especial de él. Oiga, Dios se preocupó por alimentarlo, incluso le dijo que se levantara, lo animó. Mire, algo importante en medio de la depresión que Elías estaba sintiendo es que él fue sensible a la voz de Dios. Él recobró ánimo y fuerza. Mire, y en todo momento Elías fue obediente a las instrucciones que Dios le daba y siguió en todo tiempo cumpliendo su propósito en Dios. Entonces, iglesia, ¿qué consejos te quiero dar para sobrepasar la depresión? Bueno, pues son los siguientes. Entrega tus cargas al Señor. Hey, iglesia, Él promete darte descanso. Él es capaz de curar las heridas de tu pasado y cuidar en todo tiempo de ti. También recuerda no cerrar tu corazón. Mantente atento a la voz de Dios. Dios nos puede hablar por medio de su palabra, por medio de leer nuestra Biblia todos los días, por medio de escuchar predicaciones, por medio de la música también. Y por último, enfócate en seguir cumpliendo el plan de Dios para tu vida y no dejes que nada, pero absolutamente nada te distraiga y te desenfoque. Mira, ver hacia adelante con Cristo es la mejor forma de quitarnos la depresión y el exceso de pasado. Antes de seguir adelante, y algo muy importante que quiero mencionar es que pasar por momentos de tristeza, de melancolía, es algo 100% normal, es completamente humano. Y lo puedes tal vez sentir por una semana, 2 semanas, posiblemente un mes o a lo mejor un poco más. Pero cuando esa tristeza se vuelve algo permanente en tu corazón y se vuelve algo diario, ten mucho, pero mucho cuidado. La depresión es un factor médico también que puede ser ocasionado por un desequilibrio en los químicos de tu cerebro o por algo que en tu cuerpo no está funcionando bien. Así que ten mucho cuidado y busca ayuda inmediata. Bien, el segundo factor que analizaremos es el estrés. ¿Qué es el estrés? Y que hasta parece que es una palabra que en estos tiempos hasta pues como que se ha puesto de moda. Escucha uno a todo el mundo que es que ando muy estresado, es que el estrés no me deja en paz. ¿Qué es el estrés? Y es que hasta en los médicos es algo que usted lo escucha pues prácticamente de diario, de todos los días. El otro día me fui a checar uno de los ojos que me estaba dando ciertas molestias. No me encontraron absolutamente nada y el doctor dijo que tenía estrés. Bueno, pues ellos son los expertos, ¿verdad? En otra ocasión, a mi esposa Marisol le estaba doliendo un oído, que traía una infección. Fuimos al hospital y lo primero que le dijeron es que era estrés. Bueno, pues parece ser que el estrés aparece en todos los episodios de nuestra vida, ¿no? Pero bien, según el diccionario de la lengua española, la definición de estrés es la siguiente: tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones mentales o trastornos psicológicos a veces graves. Mire, en palabras más simples, el estrés es cansancio mental por exceso de presente. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos pasado por situaciones preocupantes o verdaderamente agobiantes y pues de falta de paz, ¿no? Que pareciera que en esos momentos en los cuales hemos perdido la paz no hay más caminos por recorrer, no hay puertas abiertas para nosotros y parece que todo hubiera terminado. Mire, en muchas ocasiones sentimos que nuestra vida va perfecta, que nuestra vida, va a todo color de rosa, que todo nos sonríe y que todo marcha sobre ruedas, pero de repente, y esa palabra a mí me impacta, de repente, mire, algo pasa y pareciera que todo eso que iba
como miel sobre hojuelas, dijera nuestro pastor Carlos Andrés, pues pareciera que todo colapsa y todo se pone de cabeza. Esa falta de paz muchas veces también pudiera estar relacionada por problemas en el trabajo. Pues tal vez no tienes química con tu jefe y posiblemente es una persona difícil con la cual no es fácil tal vez trabajar, o tal vez has tenido problemas con tu equipo de trabajo y la comunicación se ha desgastado y el ambiente es tenso. Tal vez esa falta de paz ha venido porque un día tú fuiste al doctor una mañana cualquiera y saliste con un diagnóstico médico malo, grave o desalentador, ¿no? Y son cosas que nos traen en el momento una falta de paz profunda. Tal vez estás experimentando un rompimiento sentimental y ese rompimiento te ha traído preocupación y te ha quitado la facilidad de concentrarte y de descansar. A lo mejor esa falta de paz es porque tú mismo te has puesto cargas y te has comenzado a perseguir solo, tratando de alcanzar eso que siempre has querido tener, pero que en realidad solamente te consume por dentro, te drena energía y al final del día terminas agotado física y mentalmente y sin haber logrado absolutamente nada. Mire, ¿cuántas personas a causa de esta falta de paz, de este estrés, de esta tensión permanente, pues terminan enfermándose? Personas que terminan con presión arterial alta, personas que terminan con derrames cerebrales, personas que terminan con arterias estrechas, personas incluso en lo más grave que terminan con ataques al corazón, incluso siendo personas medianamente saludables. Pues bien, en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 22, vemos un ejemplo grande de cómo nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, pasó por un momento de estrés extremo cuando estaba orando en el Monte de los Olivos justo antes de ser aprendido, antes de ser arrestado. Mire, la Biblia describe que era tal, pero tal su angustia, que su oración era con tanto fervor que su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Amigo que estás conectado en este momento, pudieras ponerte al menos por un momento, en los zapatos del maestro y tratar de sentir ese estrés, esa preocupación que Jesús estaba experimentando al él comprender todo el dolor y sufrimiento que estaba a punto de experimentar. Yo supongo que fue un momento verdaderamente crítico, muy angustiante, al grado de que su sudor eran como gotas de sangre que caían en tierra. Impresionante. Y mira, pudiera parecer que es como algo poético o que la Biblia es fantasiosa en cuanto a que Jesús estaba sudando sangre. Pero mira, estudios médicos muestran que en los momentos difíciles y de estrés extremo, de estrés máximo, es posible que los vasos sanguíneos se rompan, provocando hemorragias en la capa exterior de la piel llamada epidermis, que en combinación con las glándulas sudoríparas, pues hacen que la sangre brote por los poros de la piel. Así que esto físicamente es posible y nos ayuda a comprender el nivel de estrés que estaba sufriendo en ese momento nuestro Señor Jesucristo. Miren, veamos qué es lo que dice la palabra del Señor en Lucas 22, 42 al 44. Dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Qué momento tan difícil el que estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, pues al igual que cada uno de ustedes, a mí me ha tocado vivir mis momentos, mis cuadros de estrés, pues máximo. Déjeme le comparto uno de ellos. Yo por muchos años, exactamente por 14 años, fui parte de un ministerio, fui parte de un dueto que se llamó Torah en la ciudad de Houston, Texas. Fueron 14 años de cantar junto con mi hermano adoptivo, de viajar por muchos lugares con mi familia adoptiva. Fueron 14 años de recorrer, hermano, prácticamente todo México y prácticamente todos los Estados Unidos. Tengo el gusto de decir que conozco
pues prácticamente el 98%, yo creo, de este país. Conozco los lugares más importantes de los Estados Unidos y fue gracias a que íbamos de ciudad en ciudad cantando, compartiendo lo que Dios nos había dado a través de la música. Pero un día, por falta de comunicación y de muchas otras circunstancias que vinieron a esa familia, pues nuestra relación se fue desgastando, se fue deteriorando, al punto de que hubo un rompimiento ministerial, y no nada más ministerial, sino también familiar. Entonces, puedo decirle que de un día para otro, literalmente, de un día para otro, yo me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero y prácticamente me quedé sin familia. De verdad fue un momento en el cual vino un episodio de mucho estrés y de una gran carga emocional pues para mi corazón. De hecho, era tan fuerte el estrés que yo estaba experimentando y tanta la preocupación que yo tenía en ese momento, que yo recuerdo que venía manejando mi auto en Houston, venía de norte a sur, más o menos como 1 hora de trayecto, y mientras iba manejando el auto, yo empecé a sentir que me empezó a faltar el aire, se me empezaron a dormir las manos, se me empezó a dormir la cara. El cinturón de seguridad me empezó a apretar súper fuerte y me estaba sofocando. Yo sentí en ese momento que me iba a desmayar por el ataque de estrés que estaba yo teniendo en ese momento. De verdad fue algo bien difícil. Con mucho esfuerzo, en la primera salida del freeway que encontré, me bajé, me estacioné, le hablé a un amigo, le di mi ubicación para que por si algo me pasaba, mandara por favor a una ambulancia a mi rescate, ¿no? Pero logré recuperarme un poco y logré llegar a mi casa. Tenía yo la presión arterial súper alta, pero cuando logré estabilizarme me fui al piano y recuerdo que comencé a componer una canción. Pero mientras estaba yo ahí en el piano componiendo, vino un versículo a mi mente que se lo quiero compartir. Es Filipenses 4, 6 y 7, muy conocido por todos ustedes, que dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Qué estupenda palabra la que acabamos de leer en este momento. Y si tú estás pasando por un cuadro de estrés severo, esta palabra es de parte de Dios para tu vida y para tu corazón. ¿Sigues aquí conmigo, querida iglesia? No se distraiga, por favor, manténgase conectado. Mire, en medio de ese momento difícil que yo estaba viviendo, me di cuenta que de nada me servía estar preocupado, absolutamente de nada, porque simplemente, ¿sabe qué? No podía resolver nada. Dice un buen dicho que si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Así que de nada sirve estar preocupado. Me di cuenta que si te mantienes en comunión con Dios, Él puede darte tranquilidad, Él puede darte paz, Él puede de verdad ponerte quieto, quitarte esa tensión que tanto te está agobiando, aunque pues no tengas nada a favor y todo lo tengas en contra. Y aprendí a que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por difícil que parezca, a Él no se le escapa nada y que todo lo tiene bajo control. Por cierto que me gusta muchísimo una canción de nuestro hermano Samuel Hernández que dice: Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Iglesia Vida, Dios siempre tiene todo bajo control. Regresando al pasaje que leímos en Lucas 22, del 42 al 44, encontramos que a pesar del momento difícil y tormentoso que estaba experimentando nuestro Señor Jesús, Él se mantuvo en oración ferviente en todo tiempo y nunca se soltó de la mano del Padre. También vemos a Jesús aceptando la voluntad de Dios sin importar lo difícil y doloroso que esto representaba, porque Él sabía que esa era la voluntad de Dios y el plan perfecto del Padre para su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para sobrepasar el estrés? Bueno, pues para empezar, no te preocupes de más.
Mantenerte preocupado no resuelve absolutamente nada. Mejor mantente en oración. Platícale al Señor cuál es aquella circunstancia que te está manteniendo inquieto, que te está manteniendo tenso, y deposita tu confianza completamente en Él. Y por otra parte, venga lo que venga y pase lo que pase, acepta la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Ten presente que a Dios no se le escapa absolutamente nada y Él tiene todo bajo control. Con Cristo es posible sobrepasar el estrés que cargas en el presente. Bien, el tercer factor que vamos a analizar es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La palabra ansiedad viene del latín ansietas, que significa angustia o aflicción. Y según la definición que encontré en Wikipedia, dice que la ansiedad es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro. Es una inclinación al temor o miedo sobre lo que está por venir, sea real o no sea real. Mire, en otras palabras, la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Alguna vez te has sentido atemorizado por algo que no sabes si verdaderamente va a ocurrir o no va a ocurrir? Y andas como león enjaulado, ¿verdad? Que no sabes ni para dónde caminar, ni para dónde correr. Y hasta quieres rasguñar las paredes y colgarte de la lámpara porque te sientes desesperado. Y como decimos allá en México, andas como las gallinas que no sabes ni dónde poner el huevo. Que andas preocupado por todo, pero en realidad nada está pasando. Que sientes una inquietud por todo, pero no sabes qué es lo que te inquieta. Y quieres llorar, y quieres reír, y quieres saltar, y quieres salir corriendo. Bien. Si tú sientes eso, eso es la ansiedad. Muchas veces pasan miles de pensamientos por nuestra mente que nos comienzan a preocupar. ¿Y estaré acaso yo enfermo? ¿Tendré diabetes? ¿Tendré algún problema en el corazón? ¿Tendré algún problema en alguna parte de mi cuerpo? Y ni siquiera tienes un diagnóstico médico que avale que tú verdaderamente estás enfermo. Y si me van a deportar y ya te sientes como que vas en el avión rumbo a México con los mariachis esperándote en el aeropuerto, cuando gracias a Dios migración ni siquiera te tiene en cuenta. Y nos comenzamos a preocupar por cosas absolutamente absurdas. Y parecemos una computadora como cuando le cae virus, ¿verdad? Se comienzan a abrir una ventana y otra ventana y otra ventana, pero en realidad no hay nada objetivo. Pero bien, mire, en ciertos momentos puedes llegar a estar tan cargado de ansiedad que tu cuerpo comienza a sentir todo aquello que solo estaba en tu mente, lo comienzas a sentir físicamente. Comienzas a sentir palpitaciones o punzadas en el corazón, falta de aire, un dolor intenso de cabeza, incluso cansancio, mucho cansancio, algo indescriptible. A lo cual, bueno, se le llama somatizar, que somatizar significa que has convertido todo ese trastorno mental, todo eso que está en tu cabeza, lo has convertido en síntomas físicos reales. ¿Se da usted cuenta qué dañino y qué destructivo puede llegar a ser la ansiedad? Es algo terrible. Bien, en la Biblia vemos a un gran hombre de Dios pasando por un cuadro de ansiedad bastante severo. Y él es el apóstol Pedro. Y usted pudiera decirme, Pedro, el apóstol, pasó por ansiedad. Pero ¿cómo puede ser? Si Pedro anduvo caminando con Jesús, si Pedro vio milagros sorprendentes con sus propios ojos, ¿no? Vio cómo Jesús sanaba a los enfermos, vio cómo Jesús levantaba a los paralíticos. Incluso Pedro fue testigo de la transfiguración de Jesús en Mateo 17, donde vio cómo a Jesús, su maestro, le brillaba el rostro como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. Pero ciertamente, de ese Pedro te estoy hablando, por más imposible que parezca. Pedro era humano y pasó por un cuadro severo de ansiedad. Bien, pues en el Evangelio de Mateo, Jesús había sido arrestado, lo habían aprendido, y había sido llevado frente a Caifás, que era el sumo sacerdote, y estaban con él los maestros de la ley y los ancianos. Y Jesús estaba siendo interrogado, estaba siendo golpeado, estaba siendo abofeteado, se estaban burlando de él, lo estaban maltratando de una manera pues verdaderamente severa. Y Pedro había logrado escabullirse dentro de la gente, posiblemente con el rostro cubierto, y logró llegar hasta la escena en donde estaba Jesús, y pues para ver qué es lo que estaba pasando con su maestro.
Yo puedo suponer que al momento de Pedro estar viendo las imágenes, Pedro se comenzó a llenar de un gran temor, de un gran miedo, al ver cómo trataban a Jesús, un gran miedo por lo que podría o no podría pasar con su vida. Me imagino que se empezó a llenar de una gran preocupación y de una gran incertidumbre por lo que le podría o no le podría ocurrir en el futuro. Y por qué no decirlo, una gran ansiedad de pensar que él mismo pudiera terminar como estaba terminando la vida de su maestro. Terrible, ¿no? Terrible, un cuadro verdaderamente difícil. Miren, vamos a ver lo que dice Mateo 26, 69 al 74. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos. Se nota por tu acento. Y comenzó a echarles maldiciones y luego juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Qué versículos tan impactantes los que acabamos de leer. Mire, trata por un momento de ponerse en el lugar de Pedro y trate de imaginar todo lo que por su mente estaba atravesando, toda esa incertidumbre, todo ese temor que lo había invadido, que lo había llenado. ¿Logra usted imaginar toda esa ansiedad que él sentía por lo que podía o por lo que no podría pasarle? Mire, esa misma ansiedad lo había llevado a negar a Jesús. Y en base a eso, pues Pedro tenía una tristeza enorme que lo había hecho llorar amargamente, ¿no? Mire, déjeme le platico la experiencia de un buen amigo que tengo en Houston. Él es el pastor Pablo Serna. Fue con el pastor con el que estuve yo trabajando por 2 años y medio antes de venir acá con ustedes a Iglesia Vida. Y pues por la convivencia y por el vernos de manera muy frecuente, pues desarrollamos una buena amistad. Y un día me platicó que bueno, él tiene una compañía de que mantiene los jardines y los mantiene bonitos. Y dice que en base a que su contador manejó mal pues sus números, se metió en un problema grave, en un problema severo con el IRS. Y que de la noche a la mañana pues le apareció una deuda enorme de dinero pues que no era capaz de pagar. Dice que en ese momento él se llenó de muchísima preocupación y de una ansiedad terrible por pensar cuáles iban a ser las consecuencias de ese mal manejo, ¿no? Me comentó que incluso durante el día no le daba ni hambre, y vaya que eso es raro porque al pastor Pablo se ve que le gusta echarle bastante dulces a su piñata, entonces eso era bastante raro, que dice que por muchas noches él no pudo dormir bien, era difícil conciliar el sueño y que le vino una preocupación terrible, ¿no? Que en cierto momento incluso, como todo ser humano o como a todo ser humano le puede llegar a pasar, llegó a dudar de que Dios estaba verdaderamente pues, con él. Mire, para no hacerles más larga la historia, me platicó que un día ya muy agotado de sentir toda esa ansiedad, esa preocupación tan intensa, dice que se puso a pensar, bueno, ¿qué sería lo más grave que yo tuviera que padecer a causa de este problema? Y dijo y pensó que lo más grave que él tendría que vivir es que tendría que pagar con cárcel porque no tenía suficiente dinero pues, para poder evitar ir a prisión. Entonces dijo, bueno, si tengo que ir a la cárcel, bueno, pues ni modo. Y que pensó que, pues, número 1, estando en la cárcel, pues iba a bajar un poco de peso porque pues en la cárcel no le iban a servir, ¿verdad? Sus tamalitos y las pupusitas que a él tanto le gustan, así que pues iba a perder peso. Y número 2, pues que aprovecharía el tiempo para predicar de Cristo a las personas que aún no conocían de Dios y por qué no levantar una misión y una iglesia allá dentro de la prisión, ¿no? Y dice que le vino a la mente Mateo 6, 33 al 34, que dice, más bien,
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Dice que al meditar en esto, al pensar en lo que acabamos de leer, dice que se fue a su habitación, dobló sus rodillas, puso música suavecita para orar y dice que comenzó a hablar con Dios. Dice que clamó al Señor con todo su corazón. Claro que no fue fácil, pero me platica que de ahí en adelante él trató de disfrutar cada momento, cada día, como si no pasara absolutamente nada. Dejó de angustiarse y comenzó a disfrutar su presente, confiando en que Dios había escuchado su oración. Qué experiencia tan impactante, ¿verdad? Bien, regresando a la historia de Pedro, bueno, pues después de la muerte y resurrección de Jesús, el Maestro, Jesús de Nazaret, se les apareció a los discípulos. Y cuando se les aparece a los discípulos, le pregunta a Pedro 3 veces. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Yo puedo suponer que Pedro, con el corazón apretado, con el corazón a punto de estallarle, le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y yo me imagino que Pedro corre a los brazos del Maestro para abrazarlo con fuerza, rompió en llanto y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús le dijo, olvídate de tus errores del pasado y sigue cumpliendo la misión que te he encomendado. Mire, yo no logro imaginarme de verdad la felicidad que Pedro ha de haber sentido, el alivio que él ha de haber sentido y la alegría inmensa de saber que a pesar de sus errores, Jesús lo seguía teniendo en sus planes. Yo imagino que él sintió un gozo indescriptible, como cuando a ese niño que lo tenías castigado, bueno, le dices que ya se le terminó el castigo y lo dejas jugar con el juguete que tanto le gusta, ¿no? Puedes imaginar la alegría de Pedro. Mire, qué hermoso es saber que a pesar de que muchas veces fallamos, de que muchas veces pues llegamos a dudar de que Dios está con nosotros, bueno, Dios nos sigue teniendo en sus planes. Él nunca nos desecha y nos da la oportunidad de seguir cumpliendo la misión que Él nos ha dado. Es maravilloso verdaderamente el amor de Dios para nuestra vida. Amada iglesia, entonces, ¿qué podemos hacer para superar la ansiedad? Bueno, confía en que Dios conoce el mañana. Mira, si tú vives en el centro de la voluntad de Dios, tú puedes caminar 100% seguro y todo va a estar bien. También recuerda que en medio de la ansiedad puedes llegar a dudar de que Jesús, el Maestro, está contigo. Pero ¿sabes qué? Jesús sigue creyendo en ti y sigues en sus planes. Un punto súper importante es que te abraces con todas tus fuerzas de la palabra del Señor. Ve a tu Biblia, trata de buscar y memorizar versículos que te infundan tranquilidad, versículos que te infundan paz y seguridad y sobre todo que te ayuden a sacar de tu corazón el exceso de futuro. En conclusión, queridos amigos, para sobrepasar la depresión, el estrés y la ansiedad, 1. Reconoce que tienes un problema y refúgiate en el Señor. No hay lugar más seguro en el que puedas estar que en las manos de Jesús. 2. Aférrate a su palabra y ten presentes versículos que te ayuden a mantenerte estable. 3. Rodéate de personas que sean de bendición para tu vida. Quita las personas que son un estorbo, esas personas que simplemente te drenan, y busca personas que son de bendición para tu vida y que sobre todo te ayuden a mantenerte conectado de Dios. 4, mira, quítate las ideas que te distraen y enfócate en todo tiempo en cumplir el propósito de Dios para tu vida. 5, nunca, pero nunca olvides que Dios tiene el control de todo. Por más difícil que sea tu situación, a Dios no se le escapa
absolutamente nada. 6. Si sientes que estos factores se están convirtiendo en un padecimiento crónico, en algo de rutina, por favor, busca ayuda inmediatamente. Ve con algún psicólogo, preferentemente cristiano. Mira, Dios ha puesto esos recursos para que los usemos y para bendición de su pueblo. Así que busca ayuda, por favor. 7. Recuerda que depresión, estrés y ansiedad son exceso de pasado, presente y futuro. Y estos 3 factores son posibles de sobrepasar tomados de la mano de Cristo. Amado amigo, que estás conectado en este momento con nosotros, siempre ten presente que tenemos un Dios que es capaz de sanar las heridas de nuestro pasado. Él es capaz de quitar la tristeza de nuestro corazón. Tenemos un Dios que camina en el presente con nosotros, ayudándonos a sobrepasar todos los obstáculos que la vida nos trae diariamente. Y sobre todo, Dios es el dueño de nuestro futuro. Él tiene el control absoluto y total de cada una de las circunstancias que tendremos que vivir. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en donde está y digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre tienes algo bueno, algo fresco para darnos, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Dios, en este momento venimos ante ti, Señor, poniendo nuestro corazón en tus manos, Señor, pidiéndote que si hay alguna tristeza, Señor, que si hay algo que nos mantenga atados al pasado, algo doloroso, Señor, te pedimos, Señor, que tú lo borres de nuestro corazón, que nos ayudes a superarlo, a quitar esa tristeza, a desecharlo, Señor, confiando en que tú te llevas la depresión y que podemos descansar en ti, Señor. Dios, toma en tus manos nuestro presente. ¿En quién más podemos confiar sino en ti, Señor? Ayúdanos, Señor, a enfrentar los retos de la vida diaria, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese estrés, Señor, pueda ser controlado y sometido por medio de las fuerzas que tú nos das, Señor. Aliéntanos, Señor, a no rendirnos, sino a seguir avanzando siempre, Señor, fortalecidos, tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestro futuro. ¿Quién más que tú, Señor, conoce mejor nuestro futuro? Y no permita, Señor, que la ansiedad nos agobie. No permita, Señor, que los dardos del enemigo nos amedrenten, Señor, sino que por el contrario podamos descansar en ti, sabiendo que a ti no se te escapa nada y que tú tienes el absoluto control de todo. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos recibido, Señor, de ti. Síguenos llevando hacia adelante. Sigue ayudando a nuestra iglesia, Señor, a avanzar. Y si hay alguien conectado, Señor, que esté pasando por un momento, Señor, de depresión, de estrés o de ansiedad, Señor, te pido que toques su corazón y que deposite cada una de sus cargas, Señor, ante tus pies, Padre, y que lleves confort, Señor, a su vida, que lleves paz y que lleves tranquilidad hasta donde esa persona se encuentre. En el nombre de Jesús, Padre, muchísimas gracias, Señor. Amén. Bien, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida y déjame insistirte para que por favor no dejes de compartirlo, por favor, en tus redes sociales. Haz un esfuerzo, un clic, dale clic para que puedas compartir este mensaje y todos los mensajes de nuestra iglesia, pues para poder ser de bendición para muchas otras personas. Querida iglesia, Dios te bendiga. Espero verte muy pronto. Hasta luego.